Tenemos el gusto de saludar hoy a Diana Rojas. Diana es doctora en ciencia política, magíster en relaciones internacionales y es profesora del IEPRI. Diana, buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación para conversar sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Hola a todos y claro que sí, sin duda es un tema de mucha actualidad que nos concierne mucho tanto en la región como en el país. Así es, Diana. Bueno, pues antes de darte la palabra, quiero señalar algunos aspectos muy amplios y generales de contexto. El pasado 3 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero incluso desde semanas antes ya se venía presentando el voto anticipado. Si este voto anticipado superó los 100 millones de boletas emitidas, esto es más o menos 3/4 partes del total de la votación. Días después se conocieron los resultados que dieron como ganador al demócrata Joe Biden, con 306 de los votos del colegio electoral que superaban los 270 necesarios y por supuesto que superaron los 232 que obtuvo el actual presidente Donald Trump. Por este tipo de sistema electoral que tiene Estados Unidos, hay estados clave para ganar estas elecciones. En este caso particular, Arizona, Florida, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, fueron pues de estos estados clave. Pensilvania, Michigan y Georgia oficializaron resultados que dieron como ganador a Biden. Wisconsin también certificó el triunfo electoral de Biden y pues en Arizona también hubo un triunfo demócrata. Por otro lado, tenemos al presidente Trump y a su equipo de campaña presentando demandas en los estados en los que perdió y declarando el fraude incluso antes de llevarse a cabo las elecciones presidenciales. El fiscal general, William Barr, asegura que no ha encontrado fraude, mientras que Trump ha sido renuente a reconocer su derrota electoral. Biden, por su parte, ya ha comenzado a dar a conocer a parte de su gabinete y Trump anda repartiendo indultos y perdones preventivos antes de dejar la Casa Blanca, por mencionar unos ejemplos, estos perdones a sus hijos, a su yerno, a Giuliani, uno de sus grandes aliados, y todo esto que he comentado sumado a una pobre y preocupante gestión de la pandemia en este país. Quiero comenzar, Diana, preguntándote acerca del futuro de Donald Trump. ¿Qué va a pasar con Donald Trump una vez deje la Casa Blanca? Sobre todo en relación con las demandas y con las investigaciones penales en su contra. Bueno, sin duda, yo creo que hay que señalar dos cosas. Una, el personaje Trump, digamos, qué puede suceder con él. Y dos, qué va a suceder con el trumpismo, ¿no? Entonces, con respecto a Donald Trump, pues hay una serie de investigaciones penales en contra de Trump, ¿no? Por las decisiones que tomó en la Casa Blanca, por una serie de acciones en donde vio privilegiados sus intereses privados sobre los intereses públicos, o sea, varias transgresiones, no solo a lo políticamente correcto, sino también incluso a algunas disposiciones legales. Esas investigaciones seguirán su curso y en su momento veremos qué resultados dan. Pero del otro lado está el trumpismo y recordemos que durante la campaña presidencial que se dio este año, muchos sectores esperaban que hubiese un rechazo contundente contra Trump y su estilo de hacer política, ¿no? Pero la verdad es que lo que nos revelan las urnas es que el trumpismo llegó para quedarse. No solo por lo que representa Trump mismo, su personalidad, eh, su manera de hacer política y el respaldo contundente que tiene de unos sectores que son muy importantes en el país, es decir, cerca del 50% de los votantes estadounidenses, pues votaron por Trump o siguieron respaldando a Trump. Eso revela que ese respaldo de alguna manera corresponde a una visión del mundo, a una visión del proyecto social de los Estados Unidos que está ahí, que llegó para quedarse, ¿no?
esta tendencia neoconservadora, ultraconservadora que hemos estado viendo tan fuertemente asentada en posiciones del rechazo al globalismo, por ejemplo, a la diversidad étnica y cultural en los Estados Unidos, este avance en el supremacismo blanco, ¿no? Todos esos a la migración, por ejemplo, el rechazo a la migración, son elementos que están asentados en esos sectores que apoyan a Donald Trump y que van a seguir estando ahí. Tanto que algunos están también previendo que Trump no se aleje de la escena política, que siga capitalizando toda esa popularidad que tiene, toda esa visibilidad, sobre todo mediática y a través de sus redes sociales, y que puede ser que se presente a las elecciones en el 2024, por ejemplo, porque eso no lo excluye la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a tener Trump por un buen rato, creo todavía, y además creo que sí hay un sector del Partido Republicano que respalda a Trump y que va a seguir movilizándose en torno a las posiciones y la ideología de lo que representa Trump. Diana, y ahora, bueno, entrando ya en materia de política exterior, una vez Biden asuma la presidencia, ¿habrá un giro radical en esta materia? Por ejemplo, ¿qué pasará con las relaciones entre Estados Unidos, Irán, o qué pasará con estas relaciones entre Estados Unidos e Israel, por señalar solo un par de ejemplos? Bueno, yo creo que como en todo, aquí vamos a tener una mezcla cambio, pero también de continuidad y más de lo que creemos. De cambio, porque sin duda Biden se ha propuesto muy claramente señalar un giro en la manera en que se maneja la política exterior, ¿no? Haciendo el contraste fuertemente con lo que fue Trump. ¿No? Esta idea de volver a la diplomacia, a los canales diplomáticos, ¿no? A tener un perfil más moderado, menos agresivo, más multilateral, a recomponer las relaciones con sus aliados tradicionales, como los europeos, por ejemplo, que se vieron muy fuertemente atacados, por ejemplo, en los temas de seguridad, en el tema de la OTAN, por parte del gobierno de Donald Trump, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje de Biden desde la campaña y ahora como presidente electo ha sido eso. O sea, Estados Unidos un poco vuelve a sus cauces más normales y más tradicionales en el manejo de la política exterior, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Biden reconoce claramente que hay una competencia y una rivalidad muy fuerte con China. Probablemente no se mantengan el mismo tono de confrontación que mantuvo Trump, pero sin duda hay un reconocimiento de esa competencia y de esa rivalidad, ¿no? Ese reclamo a China para que cumpla y acoja las reglas de juego del comercio internacional, por ejemplo, ¿no? Y eso va a estar ahí. Además, porque internamente hay una presión y una demanda para el regreso de los empleos o de las industrias a Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso sí lo ha señalado claramente Biden. Ahí va a haber una presión, pero creo que la diferencia es que Biden va a buscar un frente común con otros países y no lo va a hacer, ¿no? Al estilo solitario, como lo hizo Trump declarando la guerra comercial contra China, ¿no? Una cosa que me parece fundamental y creo que es importantísimo para el momento en que vivimos es también que Biden ha hablado de la necesidad de generar consensos para la gestión de los problemas globales que están sucediendo en este momento en el planeta. El primero de ellos, por supuesto, la pandemia. O sea, esta recusación que había hecho Trump, por ejemplo, frente a la Organización Mundial de la Salud, que resultó muy dañina no solo para Estados Unidos, sino también para los organismos internacionales en la gestión de la pandemia. Biden ya anunció, digamos, su actitud de cooperación con estas agencias, con la ONU, con la OMS, para que la gestión de la pandemia se haga de manera conjunta, de manera concertada. Y otro tema que es fundamental es el cambio climático. O
O sea, con Trump habíamos tenido una política exterior negacionista. Recordemos que él decidió sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, ¿no? De los compromisos en torno a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Biden anunció que Estados Unidos va a regresar al acuerdo, ya nombró un representante especial para el tema, que es John Kerry, el antiguo secretario de Estado de la administración Obama. Entonces creo que estos son anuncios muy importantes, pues que nos hacen ser optimistas, sobre todo, como señalaba, porque son los riesgos más urgentes que a nivel planetario estamos viviendo. Quiero que, bueno, más adelante retomemos esos temas justamente, Diana, pero antes quiero preguntarte, ¿qué se espera de la relación entre Estados Unidos y América Latina? ¿Qué va a pasar con esa relación? ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Cómo será o cómo se proyecta que va a ser la relación entre Estados Unidos y Colombia? Bueno, frente a América Latina, no se esperan grandes cambios, entre otras cosas, porque no fue uno de los focos de atención de la política exterior bajo el gobierno Trump. Tal vez con unas pocas excepciones, yo diría el tema de la migración, ¿no? Esta política represiva y esta visión criminalizante de la migración que promovió Trump, de alguna manera lo que se espera es que con Biden esto se recomponga. Ya Biden ha prometido que va a tratar de sacar adelante una reforma migratoria, una reforma que ha sido una promesa ya de muchos años, ¿no? Entonces, digamos que esperamos que no haya, por lo menos, una política tan represiva, ¿no? Y que a esta retórica criminalizante también se le baje el tono, que se haga más énfasis en las políticas de cooperación y de asistencia al desarrollo, sobre todo en aquellos países, digamos, que son expulsores de población. Estoy hablando específicamente de Centroamérica, los países del Triángulo Norte y México, por ejemplo. También se espera que Estados Unidos tenga una política también de mayor asistencia y cooperación frente al tema de la migración venezolana, la crisis humanitaria que ha generado la migración venezolana y en lo cual, pues, Colombia, por supuesto, como el principal país receptor de estos migrantes, de estos refugiados, es uno de los más concernidos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, también se espera que haya una recomposición nuevamente de las relaciones con Cuba. De alguna manera, volver hasta donde sea posible. De todos modos, el lobby anticastrista en Estados Unidos sigue siendo muy fuerte. Lo vimos en estas elecciones en Florida, ¿no? Pero sí, en esta idea de retomar algunas de las medidas que se dieron bajo la administración Obama, en la idea de normalizar las relaciones con Cuba, por ejemplo, ¿no? Está el tema, por supuesto, de los acuerdos comerciales. Había una especie de espada de Damocles. En su momento se temió que así como Estados, como el gobierno Trump había exigido la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y con México, que efectivamente se llevó a cabo, que de pronto eso mismo se llevara a cabo con los otros tratados de libre comercio que existen con los países latinoamericanos, entre ellos Colombia. Eh, eh, para el gobierno Trump no se espera que haya una recomposición, que haya una renegociación, que más o menos esto se mantenga en los mismos términos. Entonces yo ahí no vería como grandes diferencias. Y con respecto a Colombia, pues una de las características de las relaciones bilaterales ha sido su estabilidad, ¿no? Y su continuidad. Así se hubiesen dado cambios en el gobierno de los Estados Unidos o en el caso colombiano, las relaciones se han mantenido a lo largo de los últimos años, yo diría que de las 2 últimas décadas, en torno a los mismos temas, ¿no? Y básicamente en una conjunción de intereses que mezcla los temas de seguridad, el tema del narcotráfico, pero también los temas comerciales, ¿no? Una de las cosas que frente al gobierno, al nuevo gobierno de Biden, también se espera es que haya un respaldo más claro a la implementación de los acuerdos de paz, ¿sí? Y al seguimiento del tema de los derechos humanos. Por ejemplo, el asesinato de los líderes comunitarios, ¿no? El cumplimiento
¿no? De una serie de acuerdos y de compromisos que tenía el gobierno con las poblaciones más vulnerables, con los indígenas, con los afrocolombianos. Entonces, tal vez encontremos allí un matiz que es más característico de los líderes demócratas frente a esos temas en el caso colombiano. Diana, y retomando este tema de China, bueno, tú ya nos has comentado algunos aspectos de esta guerra comercial. ¿Qué más se podría pensar acerca de la política comercial con este país, con China? Pues yo creo que primero es evidente la competencia tecnológica, es decir, que Estados Unidos se ha dado cuenta en estos últimos años que China viene avanzando a pasos agigantados y que esos planes que se fijó el Partido Comunista China de ser los líderes en los sectores como la inteligencia artificial, la robótica, todo este tipo de ámbitos ya se están empezando a dar y ya se están empezando a evidenciar, ¿no? Y que de alguna manera Estados Unidos como país se está viendo rezagado. Entonces, creo que ahí va a haber un gran impulso precisamente para poderse volver a poner nuevamente a la cabeza de esa carrera tecnológica. Creo que también, como decía, va a seguir habiendo presiones para que de alguna manera se estandaricen estas formas, por ejemplo, de los derechos de propiedad que existen, que exige un régimen internacional, pero que China ha sido muy flexible con eso, muchas veces lo ha desconocido, lo ha pasado por alto y demás. Está el tema de la seguridad, que es fundamental, el tema de la ciberseguridad, se presentó frente al caso Huawei, y es, bueno, ¿quién tiene acceso a los datos con esa tecnología nueva? ¿Quién controla, por ejemplo, ahora esta implementación de la 5G? ¿No? Todo eso que se viene dando necesita una forma de reglamentación internacional, necesita acuerdos y consensos, ¿no? Y pues muy probablemente veamos esto en la mesa de negociaciones que seguramente se dará entre el gobierno chino y el estadounidense bajo la presidencia de Biden. Bueno, y ahora pasando al tema de Europa, ¿qué cambios habrá en estas relaciones Estados Unidos-Europa, Estados Unidos-Reino Unido? ¿Habrá algún cambio significativo allí? Bueno, yo creo que en parte será efecto de lo que sucedió en estos 4 años del gobierno Trump. Eh, Sin duda esto fue un campanazo de alerta para los europeos, porque venían muy confiados un poco de su alianza con los Estados Unidos y muy acogidos por la sombrilla de seguridad que se había establecido desde la Guerra Fría, ¿no? Eso hizo que los líderes europeos estén en este momento discutiendo la necesidad de tener un régimen de seguridad propio que no dependa de los Estados Unidos. La OTAN no se va a acabar, eso es digamos, muy poco probable que suceda, pero sí que los términos de las relaciones cambiaron, sin duda, que Europa necesita más autonomía frente a Estados Unidos y también más consenso al interior de la Unión Europea en el manejo de su política de seguridad común. Creo que eso es importante señalarlo. Estados Unidos seguirá presionando sobre el tema, por ejemplo, de la financiación de la OTAN. Ese tema no se lo inventó Trump, eso ya existía de tiempo atrás, fue su estilo, digamos, el que lo hizo un poco distinto. Como les decía, volvemos a estos canales más diplomáticos, pero sí creo que el liderazgo alemán se ha acentuado y es más claro que la vocería de Europa en este momento lo tiene Alemania. Vimos cómo la canciller Angela Merkel, pues con mucho entusiasmo, celebró la victoria de Joe Biden, ¿no? Y la salida de Trump. Por supuesto, esto es una manera distinta de manejar esas relaciones y de tender más hacia la cooperación, pero sí también creo que, como decía, los europeos están reflexionando y revisando su propia posición y su política a nivel internacional y su relación con los Estados Unidos. Diana, tú nos comentaste al comienzo que habrá Trump para rato, habrá trumpismo para rato.
No hay que desconocer, pues, la avanzada edad que tiene Joe Biden, la enfermedad, y mi pregunta es, ¿tendremos Biden para rato? Y esto preguntando también por su fórmula vicepresidencial, por Kamala Harris. Bueno, sí, es el presidente más longevo, pues más viejo que ha tenido Estados Unidos hasta ahora, pues en el momento de ya su inicio de la presidencia, sin duda. Puede suceder que Joe Biden no termine su presidencia por razones de salud. Puede que no, puede que la medicina moderna ha avanzado tanto que hoy en día la capacidad de mantener con vida y en relativamente buena salud a alguien, sobre todo a alguien que cuenta con el acceso a la medicina de punta en el mundo, pues pueda continuar, ¿no? Pero a mí lo que me parece interesante es, bueno, si Biden llega a no poder terminar su presidencia o eventualmente para un segundo mandato, es posible que decida que se presente como candidata a la vicepresidenta y no él, ¿no? Eso puede ser una decisión política muy interesante. Yo creo que sería un cambio fundamental, sobre todo un cambio que refleja de qué manera la sociedad estadounidense se ha venido transformando en las últimas décadas, ¿no? Y que sea una mujer, es una mujer negra, es una mujer hija de migrantes, con una trayectoria política sumamente interesante, con una manera distinta y fresca de presentarse en ese escenario político, ¿no? Y creo que también las primeras decisiones de Biden en la conformación de su gabinete están mostrando estas tendencias. Estamos viendo muchas más mujeres, por ejemplo, las funcionarias pensadas para los puestos de decisiones económicas claves, por ejemplo, como Janet Yellen, ¿no? Como secretaria del Tesoro, que fue además presidenta de la Reserva Federal. Nos muestran que hay más espacio político para las mujeres en este nuevo gobierno de Biden. En el sector de las comunicaciones también están ocupando unos papeles claves, ¿no? Entonces, yo siento aquí que hay como una renovación, ¿no? Y una renovación generacional, una renovación de género también, pero también estamos viendo, por ejemplo, funcionarios de origen latino, ¿sí? Que están ocupando también esos puestos. Entonces, creo que es importante señalar que se necesita también un gobierno en Estados Unidos que refleje las características de su población, que ya no es solamente hombres blancos, mayores, protestantes, sino que hay mucha gente muy diversa, con perspectivas variadas, que también está reclamando su lugar en las decisiones políticas, ¿no? Que también está dispuesta a asumir responsabilidades y retos y que están esperando precisamente esa oportunidad, ¿no? Para poder participar de manera más clara, más contundente. Entonces, esta posibilidad de que Kamala Harris eventualmente pudiese llegar a ser presidenta de los Estados Unidos abre esas puertas. Bueno, Diane, quiero pues cerrar con una pregunta que de alguna forma tú ya has respondido, pero aún así la hago. Aparte de los temas migratorios, aparte de los temas relacionados con cambio climático, con políticas de seguridad, ¿qué otros temas vuelven a posicionarse en la agenda internacional con la llegada de Biden a la presidencia de los Estados Unidos? Bueno, yo respondería un poco de manera dual esa pregunta, ¿no? Sin duda está una agenda demócrata. Algunos han hablado de que el gobierno de Biden puede ser el tercer mandato de Obama, de alguna manera que esas tareas que quedaron pendientes, que esas promesas que no se pudieron cumplir, se pudieran hacer ahora en este mandato. Biden fue el vicepresidente de Obama, es decir, había una agenda común, ¿sí? Es posible que veamos ese escenario. Sin embargo, la percepción que yo tengo es que cada vez más la agenda política de los países, aún de las superpotencias como Estados Unidos, es una agenda que ya no solo se define en términos ideológicos o partidistas, ¿sí? O en términos de objetivos y de deseos de un sector específico.
yo creo que cada vez más tenemos una agenda que nos la define el escenario del presente. Por ejemplo, la pandemia es eso. Estos cambios disruptivos que estamos viviendo se nos imponen. Nadie tenía en su cabeza ni la pandemia, ni cómo iba a afectar esto al mundo, ni qué se iba a hacer. Nadie. ¿Sí? Y en esto estamos todos los países del mundo afrontándola. ¿No? Y es la agenda de este año y probablemente la de buena parte del siguiente año que se nos vaya en estas urgencias. ¿No? Y esto va a ser cada vez más evidente. Por ejemplo, el tema del cambio climático, los efectos del cambio climático se están haciendo cada vez más evidentes. ¿No? Y en esa medida se imponen a las agendas de política internacional y de política interna de los países. Entonces, uno de los ejercicios que hacemos los analistas siempre es mirar cuáles son las promesas al inicio de un gobierno, todo lo que quiere hacer, todo lo que promete, todo lo que le interesa, y al finalizar el gobierno mirar qué fue lo que pudo hacer, qué fue lo que le apareció que no había previsto, ¿sí? Cuáles fueron esos niveles de contingencia y de incertidumbre, y como decía, yo creo que esto se ve cada vez más, y es probable que nosotros sigamos en este rumbo, ¿no? Afrontando esta contingencia y esta incertidumbre en un mundo que es también cada vez más complejo. Diana, pues muchas gracias por esta interesante conversación, gracias por tu tiempo, por acompañarnos nuevamente a este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes.